Bienvenidos al podcast Misterios de Israel. Mi nombre es Ariel Orovitz, director del Moriah International Center, y estoy aquí en Qumran, en el norte del Mar Muerto. ¿Y por qué estoy aquí? Porque en este lugar se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Y el tema justamente del podcast va a ser el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que es una historia fantástica de película. Así que, qué mejor que hablar sobre ese tema que estar con mi amigo aquí, el doctor Adolfo Reutemann. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola Ariel, un gusto. Bueno, Adolfo, para quien no lo conoce, es el curador, es decir, el conservador de los rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro, en el Museo de Israel, desde el año 1994. Hagan la cuenta de cuántos años que el doctor Reutemann se encuentra cuidando de este tesoro de la humanidad. Así que ya mismo estaremos dialogando con Adolfo sobre este tema, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Adolfo, una historia fascinante, cómo se encontraron los rollos. Parece de película. Yo creo que si Netflix quiere hacer una película, no le va a salir tan bien como en la realidad. ¿Cómo se encontraron? Bueno, la historia cuenta que los primeros rollos del Mar Muerto fueron hallados por beduinos. ¿Qué son beduinos, para los que no saben? Bueno, beduinos es un grupo nómade de semitas que viven en varias partes de Israel. Aquí específicamente en esta zona era la tribu de los Tamire, y parece ser que allá para fines de 1946 o el verano de 1947, unos jóvenes, según cuenta la historia, estaban pastando con su ganado menor, sus cabras, es algo muy común en esta zona, y según cuenta la historia, y acá tenemos varias versiones, estaban aburridos, y entonces uno de estos jóvenes, tira una piedra en el orificio de lo que resultó ser una cueva. Y la historia dice que oyó un ruido extraño. Hoy sabemos que en realidad lo que oyó fue que la piedra había dado en una de las vasijas que había, y se asustó. Él creía que era un jinn, es decir, un genio del desierto, y entonces no se anima con su compañero a entrar. Pasan unos días y vuelven, y ya se animan a entrar a la cueva. La entrada era una entrada muy, muy pequeña, estaba como sellada, ¿sí? Ellos contaron una vez que era la entrada tan pequeña que incluso hasta un gato no podía entrar. Vale. Entran dentro de la cueva y encuentran los primeros rollos del Mar Muerto en una de las vasijas que había en esa cueva. Ellos cuentan que habían encontrado en esa primera entrada unas 10 vasijas, de las cuales 8 estaban vacías. En una de ellas encontraron algo que ellos dicen que parecía como tierra, y finalmente en una de las vasijas encontraron los primeros rollos. Ellos dicen que esos rollos estaban cubiertos con un textil, con una tela, con una sustancia betuminosa dentro de las vasijas, y luego de estos 3 rollos se encontraron otros 4, y en total los beduinos hallaron lo que se conocen los primeros 7 rollos del Mar Muerto, que para entonces ellos no lo podían saber. Esos primeros 7 rollos resultaron ser en la historia del descubrimiento los más completos y los mejor preservados. ¿Cuáles eran los rollos? Bueno, lo que ellos encontraron era una variedad de géneros literarios, utilizando una categoría muy común hoy por los estudiosos. 2 de esos manuscritos, de esos 7, eran lo que llamamos manuscritos bíblicos, copias de un mismo libro, y por rara casualidad, entre comillas, es el rollo de Isaías, el gran profeta de Israel.
el rollo estaba entero dentro de las tapas. Uno de ellos, que es conocido como el manuscrito A, estaba entero, y obviamente el hecho de que haya estado dentro de una vasija es lo que resultó que su estado de conservación fuera excepcionalmente bueno. ¿Cuántos metros hablamos? Este documento mide exactamente 7 metros 34 centímetros. Es el segundo más extenso hallado entre los rollos del Mar Muerto. Escrito en cuero de animal, obviamente en hebreo. Sí. Y el texto presenta los 66 capítulos tradicionales de Isaías en el mismo orden que nosotros lo conocemos hoy en día, con algunas variantes textuales, pero en última instancia es el libro de Isaías que nosotros conocemos. Luego encontraron un manuscrito que en la historia de la investigación se lo llamó el apócrifo del Génesis, que no es el libro de Génesis. Está relacionado con el Génesis del Pentateuco, el primer libro del Pentateuco de Moisés, pero es en realidad una versión parafrástica, es decir, es un recontar las historias de Génesis. El documento estaba en bastante mal estado de preservación. Lo que nos quedó a nosotros es equivalente a lo que sería, o cubre los capítulos del capítulo 5 al capítulo 15 del libro de Génesis. Y lo que tiene este texto, que por un lado obviamente conoce la versión que nosotros conocemos en el Pentateuco, pero a su vez le agrega a veces alguna aclaración, en otros casos le agrega una historia apócrifa que no lo conocemos nosotros de las Escrituras. ¿Y de qué año data ese apócrifo de Génesis? Está escrito en arameo, probablemente algunos dicen que por ahí del siglo III, otros del siglo II, siglo I. Estamos hablando de la época grecorromana, ¿sí? Y este texto es la única copia que conocemos en el mundo de este escrito. Impresionante. No, aparte impresionante por lo que contás acá con el tema del apócrifo de Génesis, que en primer lugar hace 2100, 2200 años ya conocían el texto. O sea, había textos de Génesis tal como lo conocemos hoy, si no, no habría... No, claro, lo que tenemos es aquí un aporte obviamente excepcional a la investigación, porque tenemos la muestra física de cómo judíos leían el texto de Génesis. Y obviamente los antiguos, como los modernos, muchas veces veían que el texto de la Biblia no responde a ciertas preguntas, o no considera ciertos temas, o esperaríamos que fuera de otra manera. Y entonces ahí, precisamente, el texto viene a llenar ese vacío. Pero es algo, digamos, si lo tratamos de nuestra visión moderna, que la Biblia es un texto sagrado, sería impensado hoy en día tomar el Génesis de la Biblia y hacer comentarios y cambiar el texto de alguna forma. Bueno, ¿cómo lo veían al texto de Génesis los antiguos, los que estaban aquí? Bueno, en esa época la manera de tratar los textos era diferente a la nuestra. Ellos, por ejemplo, y este es un género literario que nosotros lo conocemos en el judaísmo del Segundo Templo, incluso sus raíces lo podemos encontrar en la Biblia hebrea, que ellos no había ningún problema de articular en el mismo texto el texto y el comentario del texto, que, como dije, en algunos casos amplía el texto, en otros casos lo manipula. Ellos no distinguen en este género literario el texto de la interpretación. Hay otro género literario, y precisamente también lo hallamos entre esos primeros 7, que se conoce en la literatura científica como el comentario de Habacuc. Es la primera vez que encontrábamos un comentario que lo conocíamos, el comentario después en la época patrística, por ejemplo, de los padres de la iglesia, comentarios a las escrituras. Y lo que tiene de particular aquí es que ellos siguen el orden del texto, van citando el texto y luego le hacen un comentario al texto. Por supuesto que el comentario no es el comentario histórico, crítico, como nosotros los modernos lo hacemos, pero nos permite ver que aquí ya hay una distinción entre texto sagrado y comentario. Primero, porque traen la cita. 2, porque después de la cita dejan un espacio en blanco para que quede claro que es una cita del texto sagrado. Y luego comienza la interpretación, y la interpretación tiene una fórmula, que es
la interpretación del texto, ¿sí? Pesher le, Pesher al, es decir, tiene una fórmula por la cual ellos se introducen en la interpretación. Y desde el punto de vista de categórico, aquí ya no articulan las dos, sino que lo distinguen, ¿sí? Y eso también estaba entre los primeros 7. No, me quedo pensando así mientras, no sé, por nosotros un poco nos desviamos del tema y ya empezamos a hablar del Pesher y del texto de Isaías y muchas cosas. Y te quiero devolver ahora a los beduinos. Si los beduinos tenían en la cabeza alguna idea de lo que habían encontrado, porque estamos ahora hablando en pocos minutos y es una riqueza intelectual única. Bueno, los beduinos creyeron que encontraron ¿qué? Bueno, en realidad no sabían lo que habían encontrado. Ellos, me imagino a veces en la situación que se sentían muy decepcionados porque esperaban encontrar oro, plata, monedas. Y lo que encontraron es simplemente cuero, con letras que no lo podían descifrar. Se cuenta que durante un tiempo tuvieron esos manuscritos en sus tiendas. Hay una de las historias, cuentan que incluso una vez tenían frío y quemaron, porque es material orgánico, ¿sí? Digamos, varios doctorados desaparecieron ahí. Decir eso te debe dar un dolor en el alma en estos momentos. Sí, es una pesadilla, ¿no? Pensar que simplemente tenían frío y quemaron un manuscrito. Y después, en algún momento, ellos deciden que lo mejor es venderlo. Y para eso lo llevan a la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén, y se lo venden a 2 comerciantes de antigüedades. Uno de ellos de origen armenio compra 3 y otro un árabe cristiano que habrá de jugar una gran papel en este historia de descubrimientos Cando, compra 4. Y por supuesto que lo compran, lo venden por unas cuantas monedas. ¿Sabemos decir por cuánto lo compraron? No me acuerdo ahora la suma en este caso, pero eran simplemente, sí, por supuesto, nadie sabía, en este momento todavía nadie sabe el valor. Ahora, lo que sucede es que sucede algo fascinante. El comerciante armenio conocía a un profesor arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es el profesor Eleazar Lipa Sukenik. Sukenik había estado en el año 47, había estado de año sabático en Inglaterra, y cuando regresa, este comerciante se pone en contacto con él y dice que tiene algo para mostrarle, que le va a interesar mucho. Y entonces estamos hablando de fines del 47, es una época muy tensa en Jerusalén, ya son los meses finales del mandato británico. La ciudad de Jerusalén está dividida con una cerca de metal, ¿sí? De alambre, y entonces se encuentra uno viniendo del sur de Beit Lehem, Belén. de Belén, y del otro lado de la ciudad de Jerusalén se encuentra a ambos lados del cerco, y Sukenik cuenta que le entrega un pequeño fragmento de cuero, que cuando él ve las letras las reconoce, porque esas letras las conocía en ataúdes de piedra, que era una de las maneras de enterrar a los muertos en la época grecorromana, y en algunos de esos ataúdes de piedra, ¿sí? Aparecían inscripciones con letras, y él reconoció las letras. Dice, pero las conocía en piedra, nunca las había visto en cuero. Claro. Y es lo que le dio a pensar que probablemente estemos frente a algo excepcional. Y entonces él quiere ver el resto de los materiales. Y abriste esta entrevista diciendo que ni a Netflix se le hubiera ocurrido algo así. Porque lo más increíble es que fijan el día para esa visita a la tienda de este comerciante en la ciudad de Belén, y es el 29 de noviembre de 1947. Ese mismo día es un día histórico para el pueblo judío, porque después de 2000 años de persecuciones, de
Diáspora de de diáspora, de exilio, y obviamente la mayor tragedia en la historia, no solo del pueblo judío, sino de la humanidad, que es el Holocausto. Ese día se lleva a cabo la votación en las Naciones Unidas, por la cual la comunidad internacional acepta y decide la partición de Palestina, y de hecho reconociendo el derecho de los judíos a tener su país en la tierra de la Israel. declaración de Palestina, la separación de Palestina, la declaración de la ONU del 29 de noviembre del 47, habla de la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Claro, Es decir, que después de 2000 años, los judíos tienen ahora derecho a tener un Estado reconocido por la comunidad internacional. independiente. Si la última vez habrá sido en la época de los hasmoneos, ¿no? Si Sí, o digamos Herodes, aun cuando era un rey cliente de los romanos. claro, Y él se disponía a viajar a la ciudad de Belén en un día donde la tensión política había llegado realmente a un punto muy grande. El hijo de Sukenik, luego el famosísimo arqueólogo Igael Yadin, general del ejército, general del ejército, comandante de los grupos de la Haganah, que era el cuerpo militar informal antes del nacimiento del ejército israelí, le pide por favor a su padre que no viaje porque es muy peligroso, pero obviamente oportunidades así uno tiene uno en la vida, y Sukenik no la quería perder. Así que se disfraza de árabe, se sube al bus y va a Belén, y se trae ese día, el 29 de noviembre de 1947, 2 manuscritos de los 3 que tenía este comerciante en su posesión, y en diciembre del 47 termina adquiriendo el tercer manuscrito. Y esos 3 manuscritos ahora fueron adquiridos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero mientras tanto tenemos otros 4 manuscritos. están en Belén. Sí, los tenía Cando. Y entonces Cando, como era un árabe cristiano, se los ofrece al archimandrita, o conocido también como metropolitano, que es el equivalente a arzobispo en la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén. Él dirigía el monasterio San Marcos, que hasta hoy en día existe en la ciudad de Jerusalén, ciudad oriental, Claro. y le ofrece los manuscritos. Ahora, Atanasio Samuel tampoco sabe lo que está comprando, pero tenía muy buen olfato. Y además de eso, él una vez le habían enseñado, precisamente hablando cómo se puede reconocer que un manuscrito es antiguo. Y entonces, si no recuerdo mal, con quien estaba manteniendo este diálogo, él había sido bibliotecario o trabajado en la biblioteca de Santa Caterina en Jebel el Musa, en el tradicional monte Sinaí, y le había dicho algo que nos suena ridículo, que la manera de saber si es antiguo es quemar una parte y oler por el olor. Y es lo que él hizo. Qué dolor. ¿Sí? Y entonces, digamos, aunque haya quemado un pequeño fragmento, ¿sí? Pero llegó a la conclusión que debe ser antiguo. Pero obviamente Suena un antiguo. la verdad es que no lo sé. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Como curador, no, todavía quiero mantener mi posición. Entonces, bien. Y entonces lo que hizo es compra esos manuscritos. Pero él también quiere saber qué es lo que compró. Y entonces, Atanasio Samuel, que quería evaluar esta posibilidad, un ayudante de él fija un encuentro con el profesor Sukenik en un edificio muy tradicional en el oeste de la ciudad de Jerusalén. Fija un encuentro en Inca y le trae los 4 manuscritos y quiere saber la opinión de Sukenik. Sukenik le dice que no puede hacerlo ahí, que lo que le pide es si se lo puede llevar a su casa por unos días y lo va a devolver. Y así hizo Sukenik. Pero esa fue la oportunidad donde Sukenik tuvo la oportunidad de leer por primera vez después de 2000 años esos manuscritos. Claro. Y empezar a ver el valor excepcional que tienen estos documentos. Por ejemplo, entre esos documentos estaba precisamente
el comentario de Habacuc, estaba el famosísimo rollo de Isaías, la copia completa, y estaba un documento que en la historia de investigación habrá de tener un papel crucial, que es la regla de la comunidad. Y Sukenik, cuando lee pasajes de este documento, recuerda otros pasajes que aparecen en la literatura judía antigua y más precisamente en los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, cuando él hablaba de los esenios. Y por eso Sukenik, en su diario personal, en febrero de 1948, él dice que cree que estos documentos están asociados con los esenios. Eso surgió a partir de la lectura del documento. Él fue el primero en identificar. Él fue el primero. Los rollos. Él fue el primero que pensó en la asociación esenia, que hasta hoy en día sigue siendo un tema de disputa, pero la enorme mayoría de la comunidad internacional, incluyéndome, cree que hay algún tipo de relación entre los esenios de las fuentes históricas y los hombres detrás de los rollos del Mar Muerto. Y él, siguiendo el acuerdo de palabra que habían tenido, él devuelve los manuscritos. ¿Dónde los devuelven? ¿El monasterio de San Marcos? La verdad que no lo recuerdo dónde lo devuelve. Sí, otra vez creo que fue en Inca. Y los americanos, a su vez, quieren otra vez asegurarse que los manuscritos realmente son tan antiguos y quieren una second opinion. Y lo que hacen, Atanasio Samuel trae los manuscritos a la Escuela Americana de Arqueología, conocida hoy como el Instituto Albright. Albright en esos años era el gran arqueólogo americano en Johns Hopkins University en Baltimore, y precisamente es más o menos el mismo mes en el que lo hace Sukenik, el mes de febrero del año 48, y trae los manuscritos. Y los americanos llegan a la conclusión que son manuscritos antiguos, de la época romana. Incluso, por ejemplo, ellos copian algunas secciones y se las envían. En esa época no existía ni WhatsApp, ni Twitter, ni Facebook. Ni siquiera el fax existía. No existía el fax. Se lo envían a Albright. Y Albright, en una carta histórica, dice que este es el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y todavía no sabe lo que se va a encontrar. Pero ya entendían todos que estamos frente a un descubrimiento excepcional. Los saca de contrabando de la tierra de Israel, de Jerusalén, vía Beirut a los Estados Unidos. Él compra a Cando 4 manuscritos por una suma equivalente a $100 de hoy en día. Nadie quería, y menos instituciones de prestigio, verse envueltos o involucrados en un escándalo.